frente a la realización del amor. En el centro misionero, junto al Señor. ¿Cuántos lo creen? Seguir a Jesús es seguir una promesa. Porque es fácil seguir a alguien que vemos, sí o no. Si usted tiene a alguien de influencia, en la familia siempre hay alguien de influencia. Es como el hermano, el tío, el abuelo, el primo, que es el que jala a toda la familia y siempre está jalando a la familia y siempre es el que organiza, el que hace todo. ¿Sí? Casi en todas las familias hay alguien de influencia. Y es fácil para nosotros seguir a alguien de influencia. ¿Sí? Pero es todavía más fácil seguir a alguien que estamos viendo, que estamos conviviendo con ellos, que son parte de nuestro día a día o de nuestra familia. Pero a Jesús no lo vemos. No está viviendo en nuestra época. No es de nuestra generación Él. No está aquí vivo en la tierra. No, pero seguimos lo que Él ha prometido. Y a mí me encanta leer acerca de Cristo, porque me encanta que constantemente a Él, en sus palabras, sobre todo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, casi siempre termina cada frase diciendo: sígueme. Sígueme. Casi siempre, y hay un montón de versículos bíblicos donde es la palabra directa de Jesús y termina diciéndole, si no es al publicano, si no es al otro, les termina diciendo: sígueme. Pero realmente, ¿qué es seguir a Cristo? ¿Es seguir solamente una vertiente religiosa? ¿Una corriente de filosofía? ¿Es seguir solamente a alguien que nos han predicado? ¿A alguien que nos han enseñado a seguirle? Seguir a Cristo es seguir solamente una falacia de algo que ya pasó, que ya sucedió, que murió, resucitó. ¿Qué es realmente seguir a Cristo para nosotros? Porque ahí es donde tenemos que entender qué es. ¿Qué es ser seguidor de Cristo? ¿Qué es estar rendido a Cristo? ¿Sí? Tal vez usted ve que faltó poca gente, ¿verdad? Sí, poca gente faltó. Gloria a Dios, porque yo ya estaba pensando que estaban en Santo Tomás. Yo dije, verás cómo hoy llega poca gente. Y alguien me preguntó por qué. Porque van a Santo Tomás a comer chitorra. Entonces seguimos corrientes, ¿sí? De fiestas, y seguimos muchas corrientes. Pero a Cristo es más que seguirle. El cristiano de verdad no sigue solamente un cuento de alguien que murió y resucitó. No sigue solamente a un Jesús que está ahí para servirle. No sigue a un Jesús que está ahí solamente para consolarte. No seguimos a Jesús por el beneficio. Seguimos a Jesús porque lo amamos. ¿Sí? Y yo quiero que hoy te vayas entendiendo qué es seguir a Jesús. Porque lamentablemente en nuestra generación, y no hablo solo en nuestra congregación, cuando hablamos para la generación del cristianismo hoy, hablamos para todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo estamos a manera global en redes sociales también. Pero en nuestra generación nos hemos adaptado tanto a ser cristianos, nos hemos adaptado tanto a ser religiosos y nos hemos adaptado tanto a decir sigo a Cristo, que realmente hemos perdido el fundamento de lo que es seguir. Hemos perdido la renuncia de lo que es seguir. Hemos perdido el verdadero propósito de lo que es seguir. Seguir a Cristo es hacer las obras que Él demanda que nosotros hagamos. ¿Sí? Seguir su mensaje es ser nosotros también mensajeros del mensaje de Él. Seguir su sacrificio es ser nosotros también sacrificados a diario por el sacrificio de Él. ¿Sí? Renunciar. Él renunció a su deidad, renunció a su poder, renunció a todo lo que le pudiese dar, ¿verdad?, esta tierra, por causa de que Él era el Cristo que iba a traer redención a la humanidad. Nosotros tenemos que aprender a renunciar.
Pero ahí está el meollo del asunto. No queremos renunciar a nosotros mismos, no queremos renunciar a lo que somos, no queremos rendirnos de verdad. Queremos vivir en el bucle religioso, en el bucle eclesiástico. Queremos vivir en un bucle de religiones que al final nos van a separar de lo que es realmente seguir a Cristo. ¿Cuántos evangelizan en su época? ¿Cuántos le dan una palabra de evangelización a alguien? ¿Cuántos salen de la iglesia a llenarse de palabra, a leer la Biblia y a decir: Señor, enséñame más? Padre, quiero ser como Jesús, quiero tener la soltura que Jesús tenía. ¿Verdad que pocos? Pero pocos. Pero el domingo estamos aquí, o los otros días, o creemos que somos cristianos. Entonces quiero que hoy te vayas con un nuevo espíritu, ¿verdad? Una nueva fortaleza en que es ser escogido. Porque tú y yo somos escogidos. Nos seleccionaron entre billares y billares de seres humanos. Nos escogieron entre millones de personas a nivel global. Hay millones de personas que no conocen a Cristo. Y si le conocen, no le siguen. Pero tú y yo fuimos escogidos para seguirle, para conocerle y para hacer las obras que Él quiere que hagamos, ¿sí? Entonces somos unos afortunados, ¿sí? Alguien un día me dijo: pastora, si desde que yo soy espermatozoide fui vencedor. Y le dije yo: ¿y por qué? Porque mi espermatozoide corrió más que cualquiera, mi óvulo, ¿verdad? Y yo fui el que entré en ese óvulo y yo estoy aquí hoy. Realmente Dios permitió que tú nacieras. Dios te dio una identidad. Dios te permitió que fueses un ser humano. Pero no solo eso, te permitió que conocieras a Jesús, su Hijo. Y con eso ya de verdad que lo tenemos todo. Pero vamos allá a la palabra, vamos allá. Y quiero yo explicarle esto, tal vez no de la manera que tal vez usted lo ha escuchado alguna vez. Quiero que el Espíritu me direccione. Mateo capítulo 19. Vamos allá, Mateo capítulo 19. Uno de los evangelios más importantes del Nuevo Testamento. Dentro de los 4, para mí el más completo. Mateo 19, 21. ¿Ya se fueron los niños? Hoy no los vi salir. Digo, ¿dónde están los niños? Amén. ¿Lo tenemos? Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, escuche bien, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos
primeros serán postreros y los postreros primero. Quiero decirte, siéntese. Quiero decirte que estas palabras no son mías, son palabras de Jesús. ¿Sí? Es Jesús teniendo una conversación con los discípulos. Amén. Teniendo un diálogo con los discípulos. Es palabra de Jesús directamente. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Biblia, como que no hacemos hincapié o énfasis que realmente son sus palabras, ¿sí? Y tal vez, como yo dije antes, no lo tenemos vivo en esta generación, pero su palabra está viva en esta generación. Su mensaje está vivo en esta generación. Entonces, la historia del capítulo comienza a hablar de un joven rico, ¿sí? Que se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús qué ha de hacer para ser heredero, ¿verdad? Para tener esa vida eterna. Jesús le dice, pues mira, vende todo lo que tienes, pero le dice algo importante, sígueme. ¿Sí? Entonces el hombre rico, el joven rico, se fue entristecido porque tenía demasiadas posesiones. Y Jesús le estaba diciendo, vende y sígueme. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, luego hace una comparación o una forma tan metódica, tan melódica también a la vez, y les dice a los discípulos, ¿saben qué? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no estaba diciendo que era difícil por cuanto era rico. Estaba diciendo que era difícil por cuanto no puede despojarse, porque su amor está en la riqueza. ¿Sí? Él está diciendo, ¿saben qué? Va a ser bien complicado que él entre si no aprende a despojarse de lo que tiene aquí en la tierra. Ahora bien, muchos de nosotros decimos, es difícil que un rico, ¿verdad? Y llevamos como a la riqueza terrenal, pero realmente a veces nosotros tenemos riquezas propias. Usted sabe eso. Tenemos riquezas propias, acciones propias que se nos es complicado renunciarla para seguir a Cristo. Entonces también para nosotros se nos va a hacer difícil entrar en el reino de los cielos si no aprendemos a despojarnos, si no aprendemos a renunciar. Esta historia del rico simplemente nos está abriendo el abanico a entender que muchas veces tendremos que renunciar a cosas que nos van a doler, a cosas que nos van a entristecer, tener que renunciar a cosas que incluso terrenalmente no tendría lógica, porque si él le está hablando a un rico y le dice vende todo, no tiene lógica. ¿Cómo que venda todo? ¿Qué tiene que ver con que yo venda todo para seguirte a ti? ¿O qué tiene que ver con que yo venda todo para heredar el reino de los cielos? ¿Verdad que no tendría lógica humana ni terrenal? A veces Dios nos pide que nos despojemos o que renunciemos a cosas que para nosotros o para los que están a nuestro alrededor no tiene lógica, no tiene fundamento ni entendimiento. Porque la mente humana siempre va a regir a lo natural. ¿Qué es lo que pasó? Que automáticamente este hombre rico, ese joven rico, cuando Jesús le dijo eso, su mente humana pensó en lo terrenal y por eso se entristeció. Nosotros los hijos de Cristo, los hijos de Dios, seguidores de Cristo, tenemos que tener otro ángulo de pensamiento. Y ahí es donde radica la situación de conflicto. Nuestro ángulo de pensamiento no tiene nada que ver con seguir. Nuestro ángulo de pensamiento tiene que ver a veces con lo terrenal. Nuestro ángulo de pensamiento tiene que ver con aquello que no me puedo soltar y no con aquello que tengo que soltar. Nuestro ángulo de pensamiento tiene que ver muchas veces con aquello que yo creo que es lo correcto, pero que en la lógica de Cristo no es lo correcto. Nuestro ángulo de pensamiento natural tiene que ver con lo que el mundo nos enseña, pero no con lo que Cristo nos enseña. Con aquello que nos aferramos a tener aquí y no con lo que realmente nos tenemos que aferrar, que es seguirle y ir al reino de los cielos. Ese es nuestro ángulo de pensamiento. Y hoy quiero desbaratar, dígalo conmigo, destruir ese ángulo de pensamiento. Quiero destruir ese ángulo de pensamiento porque quiero que aprendas a ver como Cristo ve, como Él piensa, como Él enseña. Mientras tú tengas un pensamiento arraigado a lo terrenal, tú no vas a poder heredar.
porque lo terrenal chocará con aquello que es celestial. Lo terrenal chocará con aquello que es ilógico a veces de parte de Dios. Entonces sigamos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque les dice como que estaban asombrados. ¿Cómo que le mandaste a vender a ese joven todo lo que tiene? ¿Cómo que le mandaste a decir, cómo que le dijiste, deshazte de todo y sígueme? En otras palabras, los discípulos se estaban asombrados al decir: espérate, entonces para ser salvo hay que renunciar a mucho. ¿Sí? Ellos estaban asombrados porque Jesús le había dicho eso al rico. Entonces Jesús, parafraseándolo de ellos: Jesús, si es tan así que ese rico tendría que vender toda la riqueza que tiene para heredar, o quiere decir que no se nos va a hacer difícil a todos ser herederos, porque ya lo que tú le estás diciendo ya es algo fuerte, algo grande. Ellos estaban asombrados. Y mirándolos, Jesús les dijo, yo quiero pensar como Jesús les dijo, así como lo estoy viendo a usted, ¿verdad? Y ahora es cuando me pusieron a temblar. ¿Con qué va a salir? Sí, yo quiero imaginar ese escenario, esa escena donde están ellos allí y Jesús está hablando cara a cara con ellos. Y Jesús les dijo: vamos allá. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es sinceramente. Vamos a ver, detengamos todo espíritu de distracción. Detengamos todo espíritu de distracción. Vamos, espíritu de distracción se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va por tierra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, fuera de aquí. Separa toda distracción. Ok, vamos allá. Entonces, realmente para que usted pueda renunciar a usted mismo, para usted es imposible. Realmente poder ser diferentes para usted y para mí es imposible. Realmente ser herederos para nosotros sería imposible. Realmente tendríamos que hacer un sobreesfuerzo si quisiéramos. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué Jesús les estaba diciendo? Les estaba diciendo: mira, mi Padre tiene el poder para quebrantar toda la humanidad. Mi Padre tiene el poder para quebrantar todo corazón. Mi Padre tiene el poder para transformar el pensamiento del hombre. Él tiene el poder para hacer que el hombre aprenda a renunciar a él mismo. Mi Padre tiene el poder para hacer que los hombres puedan llegar a la salvación. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Es Él. Usted nunca eligió a Dios. Usted nunca eligió seguir a Cristo. Cristo lo eligió a usted. Dios lo eligió a usted. Usted nunca, por sí solo, nunca hubiese permitido estar en ese lugar. Dios le permitió a usted estar en ese lugar. Ahora bien, Dios quiere hacer la obra en cada uno de ustedes, en mí y en todos aquellos que nos están escuchando. Dios quiere hacer algo especial con nosotros. Quiere que nuestra vida tenga un propósito. Y lamentablemente a veces caminamos en el propósito nuestro y no en el del Señor. Pero Dios quiere que tú sigas su propósito, que tú sigas su designio, porque Él tiene el poder para hacer que tú lo cumplas, para hacer que tú puedas ejercer aquello que se te diseñó. Tenemos un diseño de parte de Dios. Dígalo conmigo, tienes un diseño. Dígale al que está a su lado: tú tienes un diseño. Tú tienes un diseño. Y el diseño no te lo dio mamá y papá. El diseño te lo dio el Padre, Dios de Israel. Tú tienes un diseño genuino
un diseño único, un diseño grande, un diseño que tiene nombre y apellido, ¿sí? Un diseño que lleva el sello del Padre, del Espíritu y de Jesús. Tienes un diseño, tú no puedes igualarte a lo que hay en el mundo. No puedes igualarte a la vida secular de aquellos que no conocen a Cristo. Tu sistema de vida no tiene por qué ser igual a aquellos que no tienen el fundamento de Cristo. Tú no puedes, porque tú traes un diseño ya. ¿Sí? Por eso es que a veces los cristianos como que no encajamos. Ni siquiera nuestro pensamiento encaja con el pensamiento del mundo. ¿Sí? Y la gente quiere que pensemos igual que ellos, pero el Señor dice, no, es que yo te puse un diseño. Tú tienes otro chip, tienes otra virtud, tienes otro pensamiento. Porque Él tiene el poder para cambiar nuestra humanidad, para transformarla, para edificarla. Ningún pastor, ninguna pastora, ningún líder, ningún hombre, ninguna mujer tiene el poder que tiene Dios para transformarte a ti. Yo puedo direccionarte, puedo enseñarte, puedo darte palabra, puedo darte dirección en tu caminar, pero quien realmente hace que tú te enfoques en hacer lo correcto es Dios y tu deseo de ser un siervo de verdad. Entonces Pedro, preocupado por todo ese panorama, preocupado por toda esta escena, Pedro ya estaba pensando, si ese tiene que renunciar a toda su riqueza, ay Dios mío, ¿a qué tengo que renunciar yo? ¿Y qué va a hacer de mí? O sea, ¿y nosotros entonces en qué nivel estamos? Señor, estaba Pedro como preocupado y afligido a la vez por la forma en la que él pregunta. Y dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, escuche, quiero que usted hoy sea como ese Pedro y pregunte eso para Dios. Quiero que usted se imagine que está haciendo ese Pedro en ese momento y que usted le está preguntando eso a Dios. ¿Sabe para qué? Para que pueda entender lo que Jesús responde. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Escuche, qué poderoso eso. Yo cuando leo eso como cristiana, como hija de Dios, como sierva del Dios Altísimo, digo, wow, Dios mío, yo hubiese querido ser parte de esa generación para seguirte a ti y escuchar directamente de tu boca lo que tú le estás diciendo, Jesús, a ellos. Él le dice, Pedro dice, bueno, mira, Pedro renunció a la red, Pedro renunció a pescar pescaditos, renunció a su propia economía, renunció a su estabilidad económica, su negocio era ser pescador, ¿sí? No solo renunció a su negocio, sino que también renunció a su barquita, o sea, que dejó la barquita ahí tirada, ¿sí? Probablemente para usted y para mí una barquita hoy en día no tenga valor, pero para ellos tenía mucho valor monetario, ¿sí? Era su instrumento de trabajo, era con quien él tenía el sustento y él renunció. Entonces él tiene la virtud y tiene la potestad de decirle a Jesús, nosotros también renunciamos, yo también renuncié. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿tú tienes la potestad de decirle a Jesús, yo también he renunciado? ¿Realmente la tienes? ¿Realmente estás en la posición de Pedro? ¿Realmente has hecho lo que Pedro hizo? Y quiero que seas sincero contigo mismo y sincero con Dios, porque aquí es la esencia del mensaje, seguir simplemente una promesa. Y por esa promesa renunciamos o estamos dispuestos a renunciar a todo. Quiero que te escudriñes dentro de sí y que pienses, si estaría yo en ese escenario o en esa escena, si yo sería Pedro, realmente he aprendido
a renunciar. Lo he dejado todo por causa de Cristo. Quiero que lo hagas tú porque yo no puedo saberlo. Pero quiero que esto te transforme, que realmente te cambie, que realmente te hagas seguidor de Cristo, que realmente, ¿sí? Y tal vez algunos digan hoy en día, no, pero es que estamos en otra generación, que es la respuesta de muchos cristianos. Estamos en otra generación. Aquí dependemos del dinero, dependemos de los ingresos, dependemos del trabajo, pero es que no es en la misma época, no es el mismo tiempo, no es la misma circunstancia. Esa es la mente racional. Si tú eres de esa mente racional, quiero enseñarte algo espiritual. Jesús nunca dijo que íbamos a estar desamparados por seguirle a Él. Jesús nunca dijo que no íbamos a ser bendecidos por seguirle a Él. Jesús nunca dijo que íbamos a perecer por seguirle a Él. Todo lo contrario. De las palabras de Jesús escuchamos como Él dice que es capaz de darle color a las flores y vestirlas, ¿sí? De darle de comer a los animales. ¿Cuánto nomás aquel que le sigue? El problema es su enfoque. El enfoque de aquí necesitamos y no el enfoque de yo te sigo y yo sé que tú vas a abrirme el camino para que yo sea bendecido. Ese es el enfoque del cristiano. Y a veces nosotros estamos esperando primero ser bendecidos, tenerlo todo y luego seguirle. Cuando en realidad yo estoy dispuesto a seguirte. No importa lo que tenga que renunciar, ni siquiera quienes me van a soltar o me van a despreciar por yo seguirte. Estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto. Y Él que conoce las necesidades y conoce todo lo que tenemos carencias, será el que va a suplir. Pero ese es el pensamiento de un verdadero cristiano. Ese es el pensamiento de alguien que realmente ha entendido que es seguir a Cristo. Lo demás está fuera de lo que es seguir a Cristo. Porque, ¿cuántos de ustedes? Yo quiero saber, quiero que seamos sinceros, porque a mí me gusta que la iglesia sea sincera y estamos para aprender, estamos para edificar la iglesia, estamos para instruirla, enseñarla, ¿sí? No es porque usted falló que usted va a decir, ¿cómo? No, espérese, yo también fallo y peco y me equivoco. Y por eso yo siempre digo, ¿no se han dado cuenta que cuando hablo estas palabras del Señor, la primera que levanta la mano soy yo? ¿Se han dado cuenta? Y usted dice, no, pero la pastora ahí. También me he equivocado, como tal vez usted se ha equivocado. Porque a veces ponemos nuestra mirada en aquello que es natural y no en lo celestial. Porque hemos puesto nuestro corazón aquello que es perecedero y no aquello que es eterno, que es Jesús. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí estará. ¿Tú qué? ¿Dónde está? Si tu corazón está en algo que no sea Jesús, en algo que no sea Dios, en algo que no sea el Espíritu Santo, tu tesoro es algo que no son ellos tres. Y el problema es que vas a vivir años y años con tu corazón lleno de algo que no es lo que Él quiere. Cuando tú comiences a llenar la vasija, el corazón, del propósito, de lo que Dios quiere, tú vas a comenzar a experimentar otro sistema de vida, otras virtudes y otros valores, que vas a ser capaz de no vender nada de lo que tú tienes. Vas a ser capaz de no renunciar a nada de lo que tú tienes. Vas a ser capaz de no dar tus valores y tus virtudes tan fácilmente al mundo. Vas a ser capaz de sentarte con la gente y tener que explicarle y decirle, hay cosas, identidad en Cristo que yo no la vendo por nada. Hay propósitos en mí que yo no los desprecio por nada. Porque ahí te estarás dando cuenta que realmente sigues al Cristo de verdad.
Cuando tú eres fácil de mover, cuando eres fácil de soltar, cuando eres fácil de vender tu primogenitura, cuando eres fácil de renunciar a tus valores, cuando eres fácil de renunciar a las virtudes de ser cristiano, cuando eres fácil de renunciar al primer lugar que le pertenece a Dios, tú no estás siendo un cristiano de verdad. Estás siendo movido constantemente por lo natural, por los sentimientos, por las emociones, por los deseos, por los anhelos. Y ahí es que no vamos a poder heredar. Porque quien se deja llevar por la emoción, a sí mismo se confunde. Porque el corazón es engañoso, ¿sí? Y más que todas. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Le voy a explicar por qué. Porque usted voltea a ver qué linda está, la casa está llena. Y esto, todos ustedes los que están hoy aquí, todos son la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Son la respuesta de Dios a nuestro llanto. Son la respuesta de Dios a nuestra súplica. ¿A cuánto le gusta la chistorra? A mí sí. Pero sin embargo, como usted ya está convencido por el Señor, está aquí. Mire, el otro día llega mi hija a las 10 o así de la noche y me dice: mamá, he comprado una chistorra. Pero como ella sabe que no puede mentirme, la quedo viendo yo así, y yo, qué bien. Me dice: no es verdad, me la regalaron. La llevaba envuelta en una bolsa. Y dije yo: pues métela a la nevera. Me la regaló un amigo de la cuadrilla que trabaja no sé dónde y me dio toda la explicación, pero bueno. Y ayer, digo, voy a ir a ver la chistorra que le dieron ayer, que no la vi en la bolsa. Y yo dije: wow, si es una chistorra de primera calidad. Es una chistorra buenísima. Una chistorra no de supermercado, no, una chistorra de matadero. Y yo dije: mire, señora, a mí no me gusta andar en Santo Tomás, pero tú me traes la chistorra a mí. Y no me traes cualquier chistorra, me la traes de la buena, de la de calidad, ¿sí? Ahí está, cuando usted sigue a Cristo y usted no sigue cosas paganas, Dios mismo se encarga de que usted coma, que no le falte de nada, que lo tenga todo. ¿Se entiende de manera natural lo que estoy hablando? ¿Sí? Eso es seguir a Cristo. Escuche, cuando yo no tenía negocio, no tenía la pequeña cafetería que tengo ahora, cuando estaba yo pasando como pastor una necesidad de la iglesia, no me podía dar ni siquiera para comer, porque todo era para pagar los alquileres. Entonces yo solamente dependía de Dios en todos los ángulos, para comer, para pagar mi casa, para pagar mi luz, para pagar mis necesidades, todo dependía de Dios. Y yo le decía: yo te trabajo a ti, tú eres mi empleador y tú me vas a sostener. Señor, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Si no tenía ni un solo ingreso económico y me llamaban de las empresas a darme ofertas de trabajo y yo les decía: no, ya tengo trabajo. ¿Cómo? Pero si te lo mandé porque estás sin trabajo. No, yo ya tengo, le trabajo al reino. Y una vez estaba yo con un gran deseo de una pata de cordero. Uy, pero eso era una cosa que andaba yo semanas con la pata de cordero. Y yo cada vez que pensaba en la pata de cordero, como que se me caía todos los flujos. No voy a decirlo más porque ahora estamos en YouTube. ¿Usted lo entendió? Yo solo le hacía así: tráigame el pañuelo, por favor. Y entonces yo no le decía a nadie de la pata de cordero, yo solo era Dios y yo. ¿Sí? Y de repente viene un hermano un día y me dice: ay, pastora, me fui a limpiar una casa, un trabajito que me salió ahí. Y no ve que los de la casa, que es una casa que llega la gente y va, dejaron una pata de cordero para nosotros. En mi familia no nos gusta la pata de cordero. ¿Usted la quiere? Y yo dije: santo, tú eres santo. ¿Cuándo me la trae? ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean que el Dios que nosotros servimos es capaz de suplementar todo, aún aquellas cosas que tenemos que renunciar, obran para bien para aquel que le cree a Dios. La vida del cristiano es una vida maravillosa, es una vida hermosa, es
es una vida llena de placeres, no placeres mundanos, sino los placeres celestiales. Usted tiene una vida hermosa en Cristo. Usted tiene una vida bella en Él. Usted tiene un sello precioso, un brillo diferente. Usted es lo que Él quiere que usted sea. Dígalo conmigo: yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Créaselo de verdad. Créaselo. Y si no, dígale: yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. En fe yo lo veo. Dígalo de verdad: en fe yo veo que yo voy a ser quien tú quieres que yo sea. Apodérese de esta palabra y créale a Él. Entonces sigamos. No le basta a Jesús explicarle a Pedro y a los discípulos la posición que ellos van a tener cuando Él esté en su trono. No le basta solamente decirle: mire que Jesús era bien inteligente. Jesús era tan maravilloso que Él sabía que esta escritura nos iba a alcanzar hasta el siglo XXI. ¿Sí? Entonces Él hace algo magistral, algo maravilloso, algo excepcional, algo tan grande en ese capítulo, que es de tan impresión para nosotros, que Él no le basta en decirle a los discípulos y a Pedro: ustedes estarán conmigo en esa mesa de los 12, sentados conmigo para juzgar a las 12 tribus. Sino que sigue, mire lo maravilloso, sigue para nosotros. Sigue, como quien dice, en el siglo XXI van a leer acerca de esto, y quiero que sepan los del siglo XXI que también para ellos hay promesa. Porque Él podría haberse quedado ahí en esa explicación que le dio a Él, si al fin y al cabo Él preguntaba por Él y por los 12. Pero Él dice: y cualquiera, escuche esto y quiero que lo resuene en su mente para que usted entienda lo que es realmente seguir a Cristo. No es falacia, no es un sistema de vida, no es un sistema religioso, es una renuncia a todo. Y cualquiera, palabra de Jesús, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. Y usted dice: espérate, con la respuesta que le dio a Pedro, el versículo anterior ya valía. Pero Él dijo: no, espérate, yo tengo que llevar esto hasta para el siglo XXI. Aquellos que estén dispuestos realmente a seguirme tendrán que entender que hay renuncias que ante el hombre, ante la humanidad, parece que no tiene sentido, pero ante Él tiene profundidad. Y le dice: y todo el que haya dejado todo esto se le dará, ¿cómo? Recibirá 100 veces más. Cabezón, ¿por qué no sueltas lo que tienes? ¿Por qué no te aferras a la promesa de Cristo? Es palabra de Cristo para usted y para mí. ¿Por qué te aferras a lo terrenal? ¿Por qué te aferras? Escucha, hay gente aferrada a la familia. Aferrada. Yo no digo que no se ame la familia es importante para nosotros. Como congregación es importante el núcleo familiar. Pero tú no puedes cambiar a Dios por tu núcleo familiar. Tú no puedes poner a tu esposo, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu prima, a tu primota, a tu vecino. No puedes. Ellos tienen que irse a tu territorio. Y tú demostrarle que tú le perteneces a Cristo. No tú al territorio de ellos. Tú tienes que aprender a renunciar a lo que te quieren envolver y envolverlos a ellos para el territorio de Cristo. Lamentablemente el pueblo cristiano, hasta la familia, le sirve de obstáculo. ¿Sabe por qué le sirven de obstáculo? Porque usted le ha dado a la familia potestad para hacer su obstáculo.
Si usted no le hubiese dado potestad a su familia para servirle de obstáculo, nunca hubieran sido obstáculo. Al contrario, estarían ya convertidos. Pero es que la potestad se la da a usted, porque no es capaz de entender este versículo, no es capaz de entender esta promesa, no es capaz de entender el pacto que Jesús estaba haciendo ahí con usted y conmigo, porque no solo era un pacto que les estaba declarando a los 12, era un pacto para nosotros también. No es capaz de ver la profundidad de las palabras de Jesús. Y ese es el problema cuando tú antepones muchas cosas antes que Él. Él no te dice que no ames. Él amaba a María y a sus hermanos. Él amaba a su padre terrenal, José, y amaba a su padre celestial. ¿Sí? Él amaba su sanguinidad. ¿Sí? Él amaba ese vínculo entre sus hermanos. Pero en cierta ocasión llegan a buscarlo y le dicen, está él ahí compartiendo, está sirviéndole al Padre, está haciendo el trabajo del Padre. Y llegan a buscarlo y le dicen, tu madre y tus hermanos se buscan allá afuera. Y le dicen, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y usted dice, Jesús, tú eres antifamilia. No. Él no era antifamilia con esa respuesta. Jesús, pero eso no tiene lógica, la familia tiene que ser cuidada. Jesús no estaba descuidando a su familia, al contrario, la estaba cuidando, porque les estaba enseñando unos valores y unas virtudes que eran especiales en cuanto al amor al Padre, en cuanto a la posición que tenía el Padre en la vida de él, en cuanto a la autoridad que tenía el Padre en su propia vida. Le estaba diciendo en otras palabras, ¿saben qué? Hay una autoridad superior en mí, un lugar superior de Dios en mi corazón, que no es que no los ame, sino que la autoridad superior está por encima aún de mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Eso les estaba enseñando Jesús. Y usted dice, no, pues que se está predicando ante la familia. No, Jesús nunca predicó ante la familia. Nunca predicó que dejáramos a la familia. Nunca predicó que los despreciáramos. Él predicó que el Padre estaba antes que la familia, y que la familia tenía que entender su testimonio para que ellos también siguieran el mismo camino. ¿Está entendiendo esto? El problema del cristiano es que somos fácil de mover. Viene la familia y nos hace 4 chantajes emocionales, y usted vendió su primogenitura por el chantaje emocional de la familia. Viene la familia, nos hace 4 palabras muy bien aprendidas en el mundo por la secuencia del mundo, la actitud del mundo que tiene hoy en día en cuanto a Dios, y automáticamente a usted lo captó la misma familia, y ya usted despreció tal vez aquello glorioso que Dios le quería entregar ese día. ¿Sí? Y va vendiendo constantemente la posición de Dios en su vida, y entonces así nunca usted se convertirá, ni tampoco su familia, porque ni usted ya es convertido si tiene esa actitud, mucho menos su familia. ¿Sí? Hay algo que yo les enseño a ustedes, y porque yo lo aprendí. La gente dice, no, es que es la pastora. No, es que yo soy la pastora, usted es miembro aquí, líder o lo que sea, pero somos todos hijos del mismo Dios, del mismo Padre, servidores del mismo Jesús. Estamos en el mismo nivel de conversión, estamos en el mismo nivel de convertidos, y seguimos al mismo Jesús. No es que yo sigo a un Jesús y usted a otro, entonces yo tengo que hacer acciones superiores y usted menores porque yo sigo. No, somos el mismo. ¿Sí? Que yo le esté trabajando al Rey como pastor es porque yo aprendí a renunciar. Y entonces el Señor enlaza a aquel que aprende a renunciar y dice, ¿tú estás dispuesto? Como que no te mueve eso terrenal. Pero que a ti no te mueve, espérate. Tú me eres necesaria para que des la palabra. Tú me eres necesaria para usarte, porque estás demostrando que no quieres vivir tú, sino quieres que yo viva en ti. Yo les digo, yo les doy testimonios. La hermana Dori es mi madre terrenal, ¿verdad? Y esa mujer era tremenda. ¿Que por qué a los 31 hay que estar en la iglesia? Me acuerdo una vez que fui un 31 temprano a la casa de mi hermana y le dije, ya me voy, que voy para la iglesia. A las 10 comienza el evento. Era donde yo me congregaba. Pero ¿para qué?
Entonces yo les daba testimonio y yo les decía, Dios es el centro de mi existencia. Dios es el primer lugar para mí. Yo estoy los 24 con ustedes, el 31 soy con mi padre. Y agarraba y tal cual me iba y ella se quedaba renegando, el otro se quedaba. Ahora pregúntele a la hermana Doris, ¿usted va a estar fuera de la casa de Dios el 31? ¿Qué contesta la hermana Doris? ¿Cómo? Y usted dice, ¿cómo es que esa mujer se convirtió? ¿Cómo es que esa mujer hizo la obra en ella? ¿Cómo es que esa mujer me respeta a mí como pastor aquí? ¿Cómo es que ella se congrega aquí en esta iglesia? Aquí yo no soy la hija, soy su pastora. Escuche, ¿cómo es que ella tiene el respeto para esta pequeña mujer? Porque cuando ella era mundana yo le decía, Dios es mi centro. Me da igual lo que ustedes digan, Dios. Eso le dio testimonio a ella y a mi familia entera. Tú tienes que aprender a dar testimonio en tu casa. Porque la familia te va a venir a quitar el lugar que le corresponde a Dios. Pero cuando tú le dices, Dios es mi centro, no hay nadie que le quite ese lugar, tu familia será impactada con tus palabras. Porque la familia no se impacta con lo natural, con que tú le cedas espacio, con que tú le cedas lo que quieren. Ellos no son impactados así. Ellos son impactados cuando tú no cedes el terreno que le corresponde a Dios. Así es que se impactan las vidas. Así es que se impactan las familias. Yo siempre digo, mi hermana me tiene un respeto a mí bárbaro. Porque así se impactan las familias. Y Jesús, eso era lo que quería enseñarnos aquí. No que la familia nos llevara a su terreno, sino nosotros al terreno de Cristo, a la familia. Aleluya. No que nosotros dijéramos, venga, desechado porque usted es mundano, no. Sino que nosotros le diéramos esencia de conversión a ellos. Y hay promesa, dígalo conmigo, hay promesa por hacer esto. Hay promesa por tener esta actitud. Hay promesa por tener ese comportamiento. Hay promesa cuando Dios no es inamovible en nosotros. Hay promesas. Pastora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no recibo las promesas de Dios? Porque constantemente estás vendiendo las promesas de Dios sobre tu vida. Y mientras tú sigas vendiendo las promesas, no te llegarán. La promesa es para todos aquel que le cree, todo aquel que confía, todo aquel que es capaz de renunciar, todo aquel que es capaz de darle a Dios el primer lugar en todo momento. Para eso son las promesas. Yo siempre digo, la historia de Jiré, cuando yo comencé el ministerio pastoral, que no teníamos ni para el brick de leche. Ya lo he contado, pero aquí hay gente nueva. No teníamos ni siquiera para el brick de leche y una vez caigo enferma que me estaba muriendo. Estaba vomitando sangre ya. Por 13 ocasiones me despedí de mi hija y le dije, hija, quiero que busques de Dios, que yo me marcho. Yo siento que ya me voy. 3 ocasiones. Llegó Danilo a dejarme un caldito y me vio acostada, yo no me pude levantar a abrirle la puerta. Le abrieron la puerta y me vio tumbada en la cama y Danilo casi se murió del susto, casi se va adelante que yo. Del susto porque me vio como una viejita, dice una viejita desnutrida, muriéndome. Y Jiré cogió y me dijo, mamá, por causa de tú ser pastora, estamos como estamos, no tienes ni siquiera para una pastilla. No hay ni un solo hermano de esa iglesia que venga aquí a verte. Y comenzó aquella niña. Y yo le dije, yo tengo promesa de parte de Dios. Y Dios me mandó a hacer una gran obra. Y Dios va a bendecir la obra en mis manos. Y comencé a hablarle la palabra. Al soltarle la palabra, Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Como dice la Biblia, al 1000 por 1000. Hoy en día yo le digo a Jiré, yo voy a dejar CME, me voy a ir a otro país, voy a ir a hacer otra cosa, a otro lugar. De broma, ¿verdad? Y ella me dice, ¿tú ya tienes el permiso de Dios, mamá? ¿Ya fuiste a hablar con Dios? ¿Cómo cambió su chico? Porque yo no me dejé mover. ¿Entiende? Eso es lo que Jesús nos está enseñando ahí. Que ni siquiera la familia te mueva.
Que ni siquiera la familia te mueva a vender tu primogenitura, a vender tu heredad. La heredad es cuando Él multiplica al 1000 por 1000, al 100 por 100, al millón por millón, a decenas por decenas. Ay, Dios mío, esa es la heredad tuya. Él tiene la promesa de herencia para ti. Gloria a Dios. Y la palabra dice que estos que sean capaces de renunciar a todo. ¿Por qué es que Él toca a la familia? Porque es nuestro vínculo sanguíneo, el más cercano, al que menos nos queremos despojar. Y Él dice, y todos los que sean capaces de renunciar a esto, todos los que tengan la fuerza para renunciar a esto, van a heredar el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos son herederos aquí? No, herederos de verdad. ¿Cuántos son herederos? ¿Cuántos son herederos? ¿Cuántos nacieron para heredar? ¿Cuántos hoy pelean por su herencia? ¿Cuántos renuncian a todo lo que el mundo les ofreció? ¡Ah, sharabain, salabain! Tenemos que decirle al mundo, yo renuncio a lo que me ata, yo renuncio a lo que me detiene, yo renuncio a lo que me paraliza, yo renuncio a aquello que me tiene esclavo de esta tierra, yo renuncio, Señor, por causa tuya, yo renuncio. Ay, Dios mío, Dios quiere levantar en esta generación un pueblo de unción, un pueblo de poder, un pueblo que le crea a Dios de una manera extraordinaria, un pueblo que no venda lo que tiene, que no se despoje de lo que Dios le entregó, un pueblo que arrebate. Ven y únete a la celebración del amor.